2 de corazones, 3 de corazones, 10 de corazones, reina de picas, 3 de tréboles, rey de picas, J de picas y J de corazones. Habéis flipado, ¿verdad? Bienvenidos al segundo capítulo de la trilogía de la inteligencia. Si no habéis visto todavía el primer capítulo, no pasa nada, quedaos en este vídeo, porque hoy vamos a hablar de cómo maximizar tus capacidades intelectuales. Vamos a ver cómo sacarle el máximo partido a tu cerebro. Da igual que seas estudiante, que seas un profesional, que seas opositor o que lo hagas simplemente por amor al arte. En el anterior vídeo ya os hablé del truco de las cartas, y aunque muchos no habréis quedado convencidos porque evidentemente no podía hacer el truco entero, ya que es muy largo, os voy a pedir que confiéis en mí, que os creáis que de verdad soy capaz de memorizar una baraja de cartas entera, y al final de este vídeo os explicaré cómo hacerlo. Pero antes tenemos que hablar de un montón de cosas. Estoy totalmente seguro de que ningún vídeo de internet es tan completo como este cuando se trata de hablar de capacidades intelectuales, así que quédate hasta el final porque tenemos mucho que hablar. Tu capacidad intelectual está determinada de una manera no crónica, es decir, puede cambiar, por una serie de cosas que expresan tu potencial respecto a una serie de cosas que expresan tus limitaciones. La mayoría de vosotros estáis aquí para maximizar el potencial, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver después porque primero quiero hablar de unas limitaciones que, aunque pueden parecer muy evidentes, la mayoría de las veces las pasamos por alto y son muy importantes. Para que os hagáis una idea, las limitaciones que os voy a describir es como si tuviésemos un coche de máxima potencia que tuviese un montón de caballos, pero no tuviese gasolina. Puede parecer una trivialidad la gasolina, ¿no? Lo que importa es el diseño del coche, sí, pero sin gasolina no se va a mover a ningún lado. Así que vamos a empezar con las limitaciones. Vamos a pasar por las primeras dos de manera bastante rápida: la hidratación y el sueño. El cerebro es un 75% agua. ¿Esto qué significa? Significa que si no está bien hidratado, mengua. Directamente se estruja como una esponja y pierde tamaño. Y como es evidente, pues también pierde rendimiento. Bueno, pues bebo agua y solucionado, ¿verdad? No es exactamente así, ¿vale? No solo basta con beber agua, aunque os va a sacar del paso. Pero si queréis realmente aprender a maximizar vuestra hidratación, en la descripción de este vídeo vais a tener mi otro canal en el que hablo únicamente de nutrición y de alimentación, donde haré próximamente, todavía no lo he hecho, un vídeo sobre hidratación, de cómo realmente funciona la hidratación y cómo podéis maximizarla en vuestro caso. Pero por el momento continuamos con las limitaciones. El sueño. Mucha gente tiene muy claro que cuando no duerme bien no rinde, pero pensamos que es por el cansancio, pensamos que simplemente es porque estamos cansados y nos apetece más descansar que pensar. Pero no es exactamente así, sino que durante el día el cerebro va acumulando una serie de toxinas. Estas toxinas, ya que antes hacíamos un símil un poco con un coche, serían equiparables a la carbonilla que se va acumulando en los cilindros del motor. Si no aceleras de vez en cuando el coche en carretera para ir limpiando esa carbonilla, al final se atasca y deja de funcionar. Y el cerebro funciona igual. Lo que pasa es que esas toxinas solo son eliminadas durante el sueño. Es decir, que si un día no duermes absolutamente nada, habrás acumulado tantas toxinas el día anterior que tu cerebro literalmente no funcionará. Además, estas toxinas se acumulan en forma de cristales, es decir, literalmente te están pinchando en el cerebro. Yo creo que con este ejemplo tan visual a todos os habrá quedado claro que hay que dormir suficiente. Lo recomendable es por lo menos unas 7 horas, aunque bueno, esto varía según la persona, pero es importante sobre todo porque mucha gente piensa que la clave a lo mejor es dormir en general, pero si luego vais al examen y os quedáis la noche anterior estudiando toda la noche sin dormir, en el examen vais a rendir fatal. Da exactamente igual lo que hayáis estudiado los últimos meses, que vuestro cerebro no va a estar a la altura. No os preocupéis si por ejemplo por los nervios o lo que sea no dormís bien, ¿vale? Porque eso es incontrolable, pero lo que no debéis hacer bajo ningún concepto es quedaros estudiando la noche de antes, porque la caída en el rendimiento cerebral que vais a tener no está compensada por lo que vayáis a aprender en esa noche. Salvo que seáis como yo y os dejéis todos los temas para el último día y pues no tengáis otro momento en el que estudiar. Aunque yo os aseguro que siempre he respetado mis propios horarios de sueño. Básicamente prefería suspender que quedarme sin dormir. Y eso también deberíais aplicarlo los días que simplemente vayáis a estudiar. Ahora sí entramos con algo un poquito más curioso, ¿no? Y son las limitaciones asociadas a la dopamina. La dopamina está muy mal entendida en todo lo que es internet ahora mismo, porque se ha vuelto como muy viral hablar de la dopamina, ¿no? De los ayunos de dopamina, de la intoxicación o la adicción a la dopamina, como si eso tuviese alguna lógica. Y la gente no está entendiendo exactamente lo que es la dopamina, así que lo voy a explicar de una manera muy sencilla. La dopamina es un neurotransmisor, como lo son, por ejemplo, la oxitocina. La oxitocina la secretamos cuando damos abrazos. ¿Verdad que te parece inverosímil pensar que si alguien está todo el día abrazándose, se vuelva adicto a los abrazos o algo así? Pues sí, porque no tiene ningún sentido decir que te vuelves adicto a un neurotransmisor cuya secreción está regulada por tu propio cerebro. ¿Cuál es el problema cuando se trata de maximizar tu capacidad intelectual? Pues que la dopamina regula la concentración, y esto es lo que a nosotros nos va a interesar. La dopamina no es una hormona que se secrete cuando, por ejemplo, comes algo rico, sino que se secreta cuando pones tu atención en ir a un sitio en el que vas a comer algo rico. Por ejemplo, si estás pensando en ir al McDonald's, empiezas a secretar dopamina para que tu foco, para que tu atención esté dirigida en caminar hacia el McDonald's o en coger el coche, ir al McDonald's o lo que sea. Pero en el momento en el que muerdes la hamburguesa, no hay dopamina, ahí no se da la dopamina. Lo entendéis, ¿verdad? La dopamina lo que hace es dirigir nuestra atención, y por eso es tan importante a la hora de hablar de rendimiento cognitivo. Por eso es fundamental que, 1, no estéis todo el día enganchados a cosas que secreten dopamina, porque básicamente os van a distraer y eso va a generar que vuestra capacidad de dirigir el foco a cosas menos estimulantes como es el estudio se minimice. Vamos, que básicamente no estéis todo el día con el móvil,
móvil. Sobre todo, precisamente en esos ratos muertos, ¿no? Cuando vas en el autobús o estás esperando en la cola del supermercado, no saquéis el móvil en esos momentos porque condicionáis a vuestro cerebro a ser incapaz de concentrarse en una tarea por muy aburrida que sea. Y por otro lado, y además mucho más importante, por Dios, no estudiéis ni hagáis ningún tipo de actividad intelectual con el móvil o con algún tipo de estímulo, como puede ser tener una tele encendida o cosas así. Siempre se ha dicho, ¿no?, que no estudies en el salón, que estudies en tu habitación, porque todo lo que te esté estimulando dopamínicamente hablando va a hacer que tu cerebro quiera dirigir la atención ahí. Entonces, aunque tú te controles e intentes concentrarte, al fin y al cabo estás perdiendo capacidad de foco. Tu atención no está al 100% en lo que estás haciendo, sino que a lo mejor está en un 80% de lo que estás haciendo y un 20% en llevarle la contraria a lo que te gustaría estar haciendo. Y esto limita mucho más de lo que la gente se piensa, de verdad. O sea, porque hay un montón de personas que estudian con el móvil en la mesa, ¿no? Y dicen, no, lo tengo en silencio o tal, pero cuando se ilumina la pantalla, miras, ¿verdad? Y para terminar con las limitaciones, vamos a hablar más que de una limitación, de una cualidad, ¿no?, al fin y al cabo, del cerebro. ¿Cómo aprendemos? Pues básicamente aprendemos en ramas, es decir, no aprendemos, digamos, por compartimentos, sino que lo que hacemos es unir los nuevos conocimientos a conocimientos que ya tenemos de cualquier tipo. Os imagináis un árbol, ¿verdad? Pues cada ramita pequeña sale de una rama un poco más grande, cada rama sale a su vez de otra más grande, de otra, hasta que llega al tronco, ¿verdad? ¿Y en qué repercute esto? Pues en que tu nivel cultural va a determinar tu capacidad de aprendizaje. Cuanto más cultura tengas, más rápido vas a aprender. Si quieres ser capaz de aprender más rápido, tienes que pensar que cuantos más conocimientos tengas, más fácil es que las nuevas ideas que quieres aprender se enganchen a uno de esos conocimientos anteriores. Por ejemplo, si te estuvieras estudiando banderas del mundo, aprenderías mucho más rápido todas las banderas si tuvieses algunas asociaciones previas entre banderas e historia de esos países. La gente que a lo mejor conozca un poco de cultura griega y sepa lo que son las columnas de Hércules, es fácil que si ve la bandera de España lo asocie a Gibraltar y por ende aprenda más rápido que si simplemente se intenta memorizar la bandera de España. Y en cuanto al potencial, vamos a hablar solo de dos cosas que pueden maximizar vuestro potencial. La primera es tocar música. Muchos de vosotros nunca habréis tocado un instrumento musical, habréis visto que gente sabe tocar instrumentos musicales, pero a lo mejor nunca habéis tenido la oportunidad de aprender. Pues esta es la señal que necesitabais para empezar hoy a aprender a tocar cualquier instrumento. Tocar instrumentos musicales es una actividad que requiere la coordinación de las dos mitades del cerebro. El cerebro humano está dividido en dos hemisferios. Normalmente se dice que el derecho es más emocional y el izquierdo más analítico, pero bueno, en realidad están intermezcladas las funciones. Lo importante es que cuando hacéis cualquier tarea, solo activáis una de las dos partes del cerebro, excepto cuando necesitáis una coordinación excepcional entre tu cabeza, tus dos manos, tus pies a veces, y eso solo sucede tocando instrumentos musicales. Hasta el punto de que si a ti mañana te extirpasen la mitad del cerebro, podrías recuperar todas tus capacidades, ¿no? Tanto de hablar, andar, etc. Que también te digo, para que te quiten medio cerebro, cuidado. Pero lo que nunca ya podrías hacer es tocar instrumentos musicales, porque necesitas las dos mitades del cerebro. Así que es evidente que es la actividad que más va a estimular vuestro desarrollo. Obligatorio entonces aprender a tocar cualquier instrumento musical, de verdad, vale cualquiera, el que más rabia os dé. Y ahora sí llegamos a la explicación de los naipes, ¿no? Y de cómo funciona esto. Lo primero que tenéis que entender es la diferenciación entre la memoria como capacidad, es decir, la capacidad que tiene tu cerebro para construir recuerdos, y los ejercicios de memoria. Porque los ejercicios de memoria no son en sí de memoria. Por ejemplo, al principio de este vídeo os he dicho unas cartas, y aunque si hago un poco de esfuerzo me podría acordar, si me preguntáis dentro de 6 días ya no me acordaré. Entonces, ¿he construido un recuerdo? No, evidentemente no. ¿Cómo he conseguido memorizar esas cartas? Pues poniendo lo que se llama control atencional. Y esto precisamente es la habilidad que os interesa maximizar para vuestro desarrollo cognitivo. Cuando tratamos de memorizar una carta, como por ejemplo el 4 de corazones, tenemos que mentalmente tener en la cabeza el 4 de corazones. Yo ahora estoy hablando con vosotros, pero en mi cabeza tengo la imagen del 4 de corazones, y si pasan 10 minutos y quiero acordarme, tengo que seguir concentrado en mi cabeza en el 4 de corazones. Por lo tanto, ¿qué habilidad estoy en realidad entrenando? ¿La memoria? La atención. Es por eso que este ejercicio de cartas es espectacular para que lo practiquéis todos los días antes de poneros a estudiar, y os voy a explicar cómo se hace. Porque evidentemente no tengo en mi cabeza la imagen de cada una de estas cartas. Sería súper difícil, aunque se podría hacer. El truco para simplificar este ejercicio y que lo podáis hacer sin haber previamente entrenado mucho vuestra capacidad de atención es básicamente otorgarle a cada carta un personaje. Por ejemplo, en este caso, la J de tréboles, yo he asociado los tréboles con la comedia, así que prácticamente todas las cartas de tréboles las he asociado a un comediante. Y en este caso, la J me recuerda a José Mota, por algún motivo. Es importante que el personaje lo asociéis de manera directa, es decir, no lo penséis demasiado, simplemente lo que se os venga a la cabeza. Lo siguiente que tenéis que hacer es escoger un edificio con bastantes habitaciones. Lo más normal es que cojáis vuestra casa y ya está, porque tiene que ser un edificio que conozcáis bien. Y lo que vais a hacer es ir colocando estos personajes en orden, habitación por habitación, como si fuerais dando un paseo por ese edificio. Entonces, en mi caso, yo empezaría por mi habitación. Y en mi habitación, a la izquierda, nada más entrar, tengo un espejo. Pues la J de tréboles, que es José Mota, significaría que tengo a José Mota en el espejo de mi habitación. Y así irías haciendo todas las cartas, colocándolas en posiciones concretas. Normalmente yo pongo unos 5 o 6 personajes por habitación, y cuando hayas terminado de colocar todos, podrás simplemente, sin mirar las cartas, decir José Mota.
ir pasando. Y este ejercicio, además de para impresionar a vuestros colegas, aunque ya os digo que no se lo van a creer, es un ejercicio excelente para hacer antes de vuestras sesiones de estudio. O en general lo podéis hacer todos los días, aunque no vayáis a estudiar. Aunque yo aprendí a hacerlo hace ya varias semanas, no lo he estado haciendo todos los días, solo lo he hecho unas 4 veces, y ya he podido notar que el tiempo que tardaba en memorizar la baraja al principio respecto al que tardo ahora, hay una diferencia abismal. Así que sí, os puedo garantizar que funciona muchísimo. Ya os he dado bastante tarea para que vayáis haciendo en los próximos días, y en el próximo vídeo ya os hablaré de la metodología de estudio. Si no habéis visto el capítulo 1 de esta serie, os lo pondré por aquí, y por aquí os va a salir ya el botón para que os suscribáis y estéis atentos para el próximo vídeo, que va a ser tan completo como este o más. Así que nada, muchas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo vídeo.